Bueno, hoy vamos a explicar sobre el plexo braquial. Va a estar formado por las raíces nerviosas, que son la C5, la C6, la C7 y la C8 y la T1. La C5 con la C6 van a formar un tronco primario superior. Van a recibir una astomosis, que es la C4. El tronco primario medio va a estar formado simplemente por la C7, el C8 y la T1. Van a formar el tronco primario inferior. Van a dar raíces anteriores y posteriores, de las cuales las anteriores van a formar los troncos secundarios y posteriores. Van a formar el tronco secundario posterior. No nos olvidemos que van a formar los troncos secundarios y los troncos posteriores. De aquí el tronco secundario posterior, también llamado radio circunflejo, va a dar a estos nervios circunflejo el nervio que va a ser un poco más grueso y más grande que el nervio radial. El tronco secundario anterior va a comenzar que el tronco secundario anterior interno y el tronco secundario externo va a dar su primera rama en el nervio músculo cutáneo. La segunda rama es la rama externa paralela medial, mientras que el tronco secundario antero interno va a tener una rama interna por el nervio mediano, y así se va a formar unidad a nivel del brazo de la rama del nervio mediano. También secundario antero interno inerva ramas para sus ramas terminales, así como es que va a inervar en sus ramas terminales, que es el nervio mediano en el tronco secundario. Ahí lo pueden observar, es el nervio mediano en el tronco secundario, que va a inervar las ramas terminales. A este nivel se puede ver el nervio cubital, que es el nervio cubital. También se puede ver el nervio braquial interno, que se puede salir de lo que es el nervio accesorio interno del músculo braquial interno, pero depende de cada autor que indica en cada. Esto sería sobre el plexo braquial. Ahora veremos los troncos primarios del plexo braquial, y este se reconoce que está clarísimo, es el primer tronco primario. Este es el segundo tronco primario y se ve el tercer tronco primario. Estos son los troncos primarios del plexo braquial, que conjunto a la arteria subclavia van a pasar por el triángulo que dijimos. Las ramas del plexo braquial colaterales son arterias que se vienen hacia adelante y perforan la peneurosis clavio pectoral. Recuerden, clavio pectoral axilar, y van a los músculos anteriores de la cavidad axilar. Las ramas posteriores, que van hacia atrás
que se vio en el nervio supraescapular, que acá llama la atención, van a ser el nervio de Charles Venn o nervio torácico. Como pueden observar, ahí está el nervio de Charles Venn, que inerva el serrato mayor, que son todas las ramas colaterales posteriores del plexo braquial. Ahora vamos a observar las ramas terminales del plexo braquial. Estos son los troncos primarios del plexo braquial que van a llevarse a cabo, que van a ser el tronco braquial del plexo braquial primero y segundo, lo que vamos a observar ahorita. Los troncos primarios del plexo braquial, primero y segundo, y lo que vemos que es el tronco secundario antero-externo, y va a dar dos ramas. Esto es lo que vemos en la raíz externa e interna. Externa del mediano, recuerden que este es externo y este es interno del nervio, que es el nervio músculo cutáneo. También vemos el tronco secundario antero interno. El tronco secundario antero interno va a dar a raíz interna al nervio mediano y otro al nervio que está es el nervio cubital. Todas estas ramas anteriores del plexo braquial, pero recuerden que los tres troncos primarios cuando salen dan ramas posteriores que están más atrás y son muy difíciles de ver. Que nos podemos ver que se ven dos ramas del tronco secundario posteriores que están acá en el nervio circunflejo, que están acompañadas de una arteria circunfleja anterior y una posterior que nacen juntas en el nervio circunflejo, como lo llaman la nomenclatura internacional, el nervio axilar. Este nervio inerva el músculo deltoides y esta la arteria circunfleja. Recuerden, el nervio inerva el músculo deltoides y esta es la arteria circunfleja. ¿Cuál es la otra rama del tronco secundario posterior de este nervio que vemos acá? Es el nervio radial que se ubica en el troncos principales cubitales. O cubital, el mediano y el músculo cutáneo. Por detrás de todo esto están el radial y la circunflejo o nervio axilar. Encontramos a ver las ramas terminales del nervio plexo, que esta que vemos acá es el nervio músculo cutáneo del nervio músculo cutáneo que habíamos dicho que está inervado por los músculos del grupo anterior del brazo. Entonces vemos que está acá atravesando este músculo, es el músculo coracobraquial, que da inervación también al bíceps braquial anterior o simplemente braquial de la nomenclatura internacional. Si se ve el nervio que se mete dentro del músculo del nervio músculo cutáneo, inervación muscular anterior del brazo, como pueden observar, es una inervación muscular anterior del brazo. ¿Qué otro nervio tenemos que ver en el brazo? Este de acá, el nervio mediano. Donde está el nervio mediano, siempre lo van a ver por delante de la arteria humeral. Los libros lo van a decir que es una X alargada
Y en el otro nervio tenemos el nervio cubital, que está por dentro del mediano. Sí, estos son los tres nervios que van a se van a ver muy bien en el brazo. Estos están entre en el grupo muscular anterior y en el grupo superficial y en el grupo muscular profundo del brazo. Nos fijamos en el nervio cubital, viene por dentro de la arteria humeral y el nervio mediano, hasta que llega a la región del codo, donde perfora el tabique intramuscular interno y penetra en el canal epitroclear o olecranon del radial. Como vamos a ver que el radial, si lo une, se sigue, hace bien profundo y se mete detrás del húmero y se ve metiéndose un canal de torsión que se ve en la cara posterior del húmero. Esta dirección hacia abajo y hacia afuera y hacia ahí se ve en la cara posterior formando un conducto osteomuscular. Del lado izquierdo también vemos el bíceps y dijimos que en el plano superficial del plano profundo encontramos todos los nervios. Entonces levantemos el bíceps. Acá vemos muy bien el nervio del músculo cutáneo que inerva todos los músculos anteriores y vemos acá la arteria humeral y el nervio mediano, siempre por delante cruzando en una X alargada. Y seguimos con el nervio mediano que va hacia el codo. Habíamos mencionado el canal interno del pliegue del codo que estaba limitado entre el tendón del bíceps y el pronador redondo. No olviden que está limitada entre el tendón del bíceps y el pronador redondo. Es un pliegue que va entre el codo. Ahora continuamos. El que era el primero de los músculos epicondilios colaterales. De ahí pasa el nervio mediano de la arteria numeral. No olviden, pasa el nervio mediano y la arteria humeral. Visto del lado izquierdo, desde hacia adelante, podemos ver que el nervio mediano, con sus dos raíces externas e interna del tronco secundario antero-externo, sale la raíz externa del nervio músculo cutáneo y se ve el tronco secundario anterior interno que origina la raíz interna del mediano y el nervio cubital. Fíjense que se ve bien el nervio cubital y corre por dentro de la arteria y más abajo perfora el tabique intermuscular interno, ingresa al canal epitrócleo o lacramón. Se ve bien lo que podemos tomar el epitrócleo o lacramón que está corriendo por el nervio cubital. Estos nervios dan algunas ramas colaterales del brazo que no tienen ninguna importancia. Van a encontrar la rama arteria cubital. No olviden que se va a encontrar la rama de la arteria cubital. También vamos a observar que vemos el nervio radial siempre por detrás de todo. Esto vemos los nervios son ramas del tronco secundario posterior. Este es el radial. Y si yo sigo el radial, vemos que está en la cara posterior del húmero y en el canal de torsión. Si toco acá, se ve que está detrás del húmero y hacia
detrás del número, y el radial hace que atraviese todo el canal de torsión y sale por el radial sale por el canal externo y el pliegue del codo, que está limitado entre el supinador largo y ahora se llama músculo braquioradial y el bíceps. Fíjense que el radial atraviesa el supinador corto y el radial da dos ramas, una rama superficial y la rama profunda. La profunda es la que atraviesa los dos haces supinador corto y la superficial es el ramo sensitivo que inerva este ramo profunda del radio. Todos los músculos posteriores y los músculos extensores del brazo del grupo extensor, sin excepción, se ve el radial y el canal externo del pliegue del codo. No olviden que tiene dos ramas, una superficial y una profunda. La profunda es la que atraviesa los dos haces de supinador corto y la superficial es el ramo sensitivo que inerva este ramo. La profunda del radial de los músculos posteriores, de los músculos extensores del brazo, en el canal de pliegue del codo. Cambiamos de pieza anatómicamente. El antebrazo del lado derecho se va a ver este nervio, el nervio cubital, acompañado de la arteria cubital. Este ramo que a veces se ve no es el ramo cutáneo dorsal perforado, la peneurosis superficial, el cubital del cubital. Este nervio se ve acá, es el nervio mediano, que ya se había dicho que es un plano muscular que pasa por debajo del plano flexor común superficial del nervio mediano, que no confundirlo con un tendón que se puede ver como un tendón, pero si seguimos hacia arriba, tiene el cuerpo muscular, tiene toda la misma apariencia, pero no confundirlo con un músculo. Recuerden, no hay que confundirlo con un músculo. Tiene apariencia, pero no lo es. Recuérdenlo eso muy bien, no confundirlo. Es una apariencia que se ve, pero no lo es. Ahora vamos a ver en el antebrazo. En el antebrazo, recuerden, no hay que confundirlo con un músculo. Ahora, en el antebrazo vemos también se va a ver el nervio cubital acompañado de la arteria cubital. Este es el rama cutáneo dorsal que podemos ver junto a la arteria cubital, cómo pasa por el canal que está limitado por el pisiforme, el ligamento anular anterior del carpo. Recuerden, pasa por el canal que está limitado por el pisiforme, el ligamento anular anterior del carpo, y una prolongación fibrosa del músculo cubital anterior, que ahora podemos llamar flexor cubital del carpo. El antebrazo y mano del lado derecho, visto de la cara anterior. Todo lo que tenga acá son los tendones flexores superficiales y profundos. Lo que se corta es el ligamento anular anterior del carpo, que junto al carpo limita el conducto metacarpianos. Como pueden ver, ese es el ligamento anular anterior del carpo, junto del carpo, limita el conducto de los metacarpianos. ¿Qué pasa por los tendones flexores del nervio mediano?
En este caso se puede ver perfectamente el nervio mediano, que se ve las 5 ramas terminales. La primera rama es la más importante de las tenarias, es la rama más externa de las 5 ramas terminales. Inerva los músculos de la eminencia tenal que estaban inervados por el nervio, las cuales eran el separador corto del pulgar. El separador corto del pulgar, el oponente del pulgar, el haz superficial del flexor corto del pulgar. Todo es lo que inerva la rama tenariana. Esta es la segunda, de esta es la sensitiva, es la rama colateral externa del pulgar. Esta es la tercera rama que se llama rama digital. Digital del primer espacio que rápidamente se divide en 2 ramas colaterales. La palmar interna del pulgar extensor externa y la colateral palmar externa del índice digital. El espacio y la digital del segundo espacio y se puede dividir en 2 ramas terminales que son las colaterales palmar interna del índice y la colateral palmar externa del dedo mayor. Y esta es la quinta y última rama terminal del mediano, que es la rama digital del tercer espacio, que se va a dividir en colateral palmar interna del dedo mayor y colateral palmar externa del dedo anular o palmar externa del anular. Estas ramas son muy importantes, son sensitivas, pero dan sensibilidad al pulpejo de los dedos. Que habíamos dicho que un paciente que tiene una lesión del mediano, además de la incapacidad de agarrar algo o hacer una oposición de trastorno sensitivo, es muy importante que no va a poder sacar una moneda del bolsillo. Habíamos dicho que el mediano era el ojo de la mano. Y fíjese acá, parte no por el conducto metacarpiano, sino por el conducto que este es justo al lado que tenemos en el nervio cubital. Después de pasar por el canal que se divide de sus 2 ramas terminales, que esta es la rama profunda o motora, que es la rama que atraviesa la eminencia hipotenar y se dirige así como se dobla los 90 grados hacia afuera y sigue en la arteria cúbito palmar y el arco palmar profundo, y de esta rama que se inerva los interosos de los 2 lumbricales internos de la eminencia hipotenar junto a los músculos de la eminencia hipotenar, termina atravesando y pasando lo profundo con respecto a los flexores en la eminencia external, inervando el haz profundo del flexor corto del pulgar. El aproximador, el pulgar, eran los 2 músculos de la eminencia external que no inerva al mediano. Fíjense acá, esta es la rama superficial, es la rama colateral interna, desde el meñique que está en el digital del 4.º espacio que está viendo colateral externa del meñique y colateral interna anular del meñique. No se olviden que no inerva el mediano. Fíjense acá, es la rama superficial colateral interna desde el meñique
Esta es la digital del cuarto espacio, que se ve el colateral external del meñique y colateral interna anular.